Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, Trujillo, 24 de octubre de 2014, presidida por el magistrado señor Manuel Miranda Canales e integrada por los magistrados señores José Luis Cerdón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Señores abogados, periodistas, público en general, muy buenos días. La sala número 1 que me honro en presidir va a iniciar las audiencias en esta hermosa ciudad de Trujillo, comenzando con su tarea de descentralización jurisdiccional al haberse creado la macrorregión jurisdiccional del norte. Pueden tomar asiento. Dé cuenta, señorita relatora, de las audiencias programadas para la fecha. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 2, expediente 16-2013, proceso de amparo, seguido por María Claudina Gómez de Castillo, contra la Caja de Pensiones Militar Policial. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado José Antonio Fabián Mancibay. Señor presidente. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra a efecto de realizar el ejercicio del derecho de defensa. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados que conforman esta honorable sala. En mi condición de abogado apoderado de la demandante María Claudina Gómez de Castillo, vengo a solicitar al Supremo Intérprete de la Constitución a efectos de que se ordene a la entidad denominada Caja de Pensiones Militar Policial, se le restituya la pensión de ascendientes que mi patrocinada venía percibiendo hasta junio del año 2009. Los hechos consisten a grosso modo en que mi patrocinada ha venido gozando desde el año 1986 una pensión de sobrevivientes bajo el régimen del Decreto Ley 19990 como consecuencia del fallecimiento de su señor esposo. Asimismo, en el año 1991, a mi patrocinada se le otorga una pensión de ascendientes por cuanto había fallecido su hijo, quien tenía la condición de policía en un atentado terrorista. Por consiguiente, a partir del año 91 se le otorgó dicha pensión. Es el caso que desde esas fechas mi patrocinada ha venido gozando de dos pensiones, una bajo el régimen del Decreto Ley 1990 por pensión de viudez y otra, una pensión de ascendientes por la caja del régimen de militar. Pero es así que durante muchos años que ha venido percibiendo dichas pensiones mi patrocinada, en el año 2009, sin que se le haya notificado a mi patrocinada, se percata que no se le había abonado la pensión que le otorga la caja de pensión militar. En ese sentido, al mes siguiente, esta acude a dicha caja a solicitar la pensión. Sin embargo, le comunican a través de una simple carta que la pensión ha quedado sin efecto por cuanto ella viene percibiendo dos pensiones. Esa situación ha hecho que mi patrocinada recurra al órgano jurisdiccional a solicitar tutela jurisdiccional efectiva, la misma que ha sido declarada improcedente bajo el argumento de que el artículo 6 de la ley 19486 prescribe de que mi patrocinada, al venir otorgándosele dos pensiones del Estado, no puede ella seguir percibiendo la pensión que otorga dicha caja.
Situación que nosotros consideramos desde el todo arbitraria, porque en ningún momento la Constitución, a que hace referencia tanto el ACUO como el AQUEN en sus resoluciones, ha dispuesto en el artículo 40 que no se puede percibir dos pensiones. Sin embargo, nosotros creemos y consideramos de que lo que en el fondo pretendemos es que se declare inaplicable a mi patrocinada el artículo 6 de esta ley 19846, por el cual se pretende despojar de una pensión que a todas luces el Tribunal Constitucional ya lo ha señalado en el fundamento 107, en un proceso de inconstitucionalidad recaído en el expediente 50-2004, en donde dice pues que no se puede despojar arbitrariamente del derecho a la pensión de mi patrocinada. Es por esos fundamentos, señores magistrados, que solicitamos que, no habiendo una disposición en la Constitución que prohíba que mi patrocinada perciba dos pensiones, porque son de regímenes diferentes, han sido cotizados a aportaciones a diferentes cajas, por consecuencia tienen diferentes finalidades y debe ordenarse, restituya la pensión conforme ella venía gozando. El doctor Eloy Espinosa va a hacer una intervención. Gracias, señor presidente. Señor abogado, vamos un poco a esto último. Por si acaso la demanda de inconstitucionalidad, el proceso constitucional que hizo referencia, lo que dice es que no se puede cortar el derecho a la pensión de alguien, no dice que no se pueda establecer restricciones. Entonces, si lo que usted quiere justificar es para que esta sala proceda a la inaplicación de una norma por considerarla inconstitucional, yo quisiera conocer un poco más a fondo cuál es su argumento para plantear que este artículo 6º sería inconstitucional. Entonces, bueno, si no, tenemos una norma expresa que está estableciendo una restricción. Una restricción la tenemos todo el tiempo. Cuando usted cree cruzar la calle, hay un semáforo que le restringe el poder pasar en ciertos momentos y eso no lo hace inconstitucional. Entonces, ¿en qué basa para decirnos que esta restricción a recibir dos pensiones sería inconstitucional? Eso es lo que quisiera conocer, su fundamentación, por favor. Señor magistrado, el artículo 6 a la letra del decreto ley 19846 dice que el servidor o sus deudos solo podrán percibir simultáneamente dos sueldos o dos pensiones o un sueldo y una pensión. Mi querido abogado, yo conozco el artículo, no le estoy preguntando por el texto del artículo, lo que le estoy preguntando es ¿qué hace que esa norma sea inconstitucional? Eso es lo que le estoy preguntando. Lo que en el fondo la actora pretende es que la entidad demandada le restituya la pensión que ésta venía gozando, porque en sí la entidad demandada no tiene un fundamento para privar a mi patrocinada del derecho a la pensión a que ella siga percibiendo, ¿no? Entonces son esos actos que nosotros cuestionamos desde todo punto de vista, porque no existe ninguna resolución administrativa en que se fundamente o que motive por qué se le despoja a mi patrocinada de ese derecho a seguir percibiendo la pensión que ella venía gozando. Son esos los fundamentos que nosotros pretendemos para que en todo caso se ordene la restitución y nosotros consideramos de que la aplicación de esas normas no resultan apropiadas, no resultan aplicables al caso concreto de mi patrocinada por tratarse de otra situación al caso que no es el caso que viene a solicitar en esta sede constitucional. Si acaso, cuando estamos hablando de una norma, se presume su constitucionalidad. Usted tiene que justificar, y le pediría que un informe escrito que acerque a la brevedad, porque ya estamos para resolver, explique un poquito más eso en detalle. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor. La causa queda al voto. Causa número 10, expediente 852-2013, proceso de amparo, seguido por Cayetano Ayasta Núñez contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada la abogada Eldi Melisa Silva Gutiérrez, quien solicita acumulación para efectos de informe con las causas número 13, 21 y 35. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. Sí. Señorita abogada,
Usted puede hacer uso de la palabra a efecto de realizar el ejercicio de su defensa. Sin embargo, Gracias, señor presidente. Buenos días. se va a aceptar la acumulación que se ha solicitado en esta oportunidad para los efectos del informe oral. Puede hacer usted uso de la palabra, que lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias. Soy apoderada representante de la Oficina de Normalización Previsional. En el proceso sobreguido por Cayetano Yasta Núñez, en el cual el demandante está pretendiendo el reconocimiento de mayores años de aportación, el otorgamiento de pensión de jubilación, el pago de pensiones de vengados e intereses legales. Ante ello, señores magistrados, debo de exponer que el demandante en su demanda no ha presentado los documentos probatorios que permitan acreditar los años de aportación. Los documentos adjuntos de su demanda no podrían ser valorados como pruebas fehacientes de aportaciones, pues ante ello se debería tener en consideración lo señalado por el artículo 70 del Decreto de Ley 1990. Asimismo, se deberá tener en consideración lo señalado por el Decreto Supremo 011-74-TR en su artículo 54, que es claro en señalar cuáles son los documentos y criterios que deberían presentar los demandantes a fin de acreditar las aportaciones. Asimismo, obra en autos la resolución número 13, mediante la cual se solicita a la parte presente los documentos que permitan corroborar las aportaciones que ha efectuado. Ante ello, el demandante ha presentado documentos que no condicen con el mandato desplegado por el despacho del juez, quedando así no acreditado las aportaciones que señala en su demanda. Asimismo, también, señores, se deberá tener en cuenta el precedente vinculante 462 del 2007, en el proceso seguido por Alejandro Tarazona Valverde, en la que también señala que el agente de retención de responsabilidad exclusiva son los empleadores a fin de hacer las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. La causa queda de cuenta, señorita relatora. Causa número 19. No, ya acabó, ya acumuló ya. Sí, entonces. Causa número 19, expediente 2114-2013, proceso de amparo, seguido por Anita Cecilia Zapata Salazar contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Señor presidente, solicita por la parte demandada el uso de la palabra el abogado Freddy Urquía Sánchez por la SUNAT. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar el derecho de defensa de su patrocinada. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Muy buenos días, vengo a representación de la Procuraduría Pública de SUNAT a efectos de solicitar que se confirme la resolución que es materia de agravio constitucional, que confirmando la resolución de primera instancia declara improcedente la demanda de amparo interpuesta por la demandante Anita Zapata Salazar. Brevemente haré un repaso breve de los hechos que son materia del presente proceso. La demandante solicita como pretensión que se deje sin efecto una resolución de intendencia emitida por SUNAT, a través del cual se declara inadmisible su recurso de apelación contra otra resolución de intendencia que a su vez declaró infundado su reclamo contra resoluciones de determinación y resoluciones de multa. Efectivamente, la Administración Tributaria, producto de sus acciones de fiscalización, emitió resoluciones de determinación y resoluciones de multa a la contribuyente demandante. La contribuyente interpuso recurso de reclamación contra dichas resoluciones, las que fueron desestimadas por SUNAT en vía de resolución de intendencia. Sin embargo, al ser apelada esta resolución de intendencia, se hizo fuera de plazo, se hizo 2 días después de que había vencido el plazo establecido en la norma para apelar. Por lo cual, ante la interposición del recurso de apelación, se declaró inadmisible, indicándole que efectivamente, dado que así había sido interpuesto fuera del plazo, se podía admitir a trámite su apelación, pero para lo cual
se exige el pago previo de la deuda tributaria cuando se interpone fuera del plazo. Contra esa resolución es que se interpone el recurso, el presente proceso de amparo, a efectos de que se deje sin efecto esa resolución que declara inadmisible. A respecto, y como bien han hecho las instancias precedentes, bueno, la primera y segunda instancia, al declarar improcedente la demanda, ¿por cuánto? En primer lugar, no se ha agotado la vía previa. Efectivamente, respecto a la resolución que declara inadmisible su recurso de apelación, procede contra ella un recurso de apelación para que sea resuelto ante el Tribunal Fiscal. Adicionalmente, y a este tribunal, en la sentencia 005-2010, proceso de amparo, que es precedente vinculante, ha establecido que cuando se cuestione la notificación de resoluciones de determinación o de valores en general en materia tributaria, de valores que están en cobranza coactiva, la vía previa establecida es el recurso de queja, establecido en el artículo 155 del Código Tributario, y tampoco se acredita en el proceso que haya recurrido al recurso de queja a efectos de cuestionar la notificación, porque lo que él cuestiona es, dice, la notificación de esa resolución de intendencia respecto a la cual tenía que apelar, supuestamente no se dio en la fecha que señala SUNAT. Y para eso, dice, adjunta una pericia grafotécnica donde supuestamente se acredita que se habría falsificado su firma. Sin embargo, adicionalmente, y como un argumento adicional de improcedencia, debemos decir que efectivamente el proceso de amparo carece de etapa probatoria donde se discuta si efectivamente esa pericia grafotécnica que él ha aportado es verdadera o cierta, o donde se debata el mérito probatorio de esa pericia. Por lo tanto, en base a los fundamentos expuestos, solicitamos que se confirme la resolución que declara improcedente la demanda. Está la causa, queda al voto. Causa número 47, expediente 7959-2013, proceso de amparo, seguido por Pedro Chero Villegas contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Alexander Cristóbal Vite Tábara. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar el derecho de defensa. Lo escuchamos con la mayor atención. Buenos días, señor presidente, miembros del tribunal. Vengo en representación de la Oficina de Normalización Previsional en el expediente 7959-2003, que viene aquí por un agravio constitucional presentado por la parte demandante contra la sentencia de vista que declara infundada su demanda. El petitorio del demandante solicita que declare inaplicable la resolución número 4335-2011 de fecha 3 de enero del 2011. En consecuencia, solicita que se le reconozcan 25 años y 9 meses de aportes y así se le otorgue pensión de jubilación ordinaria. Fluye del caso de autos que la ONP, mediante la resolución 4335 de 2011, le niega la pensión de jubilación ordinaria al demandante por no cumplir con acreditar años de aportes. A fin de acreditar los 25 años que reclama el demandante, presenta un conjunto de documentos, entre los cuales se encuentran certificados de trabajo, liquidaciones y boletas. Pero hay que destacar que los certificados de trabajo presentados por el demandante no cumplen con los requisitos establecidos por ley, como el que se acredite que la persona que firma los certificados de trabajo sea la persona acreditada para hacerlo. Es por eso que, al no haber acreditado el demandante con estos requisitos legales, y verificar que no existe ninguna vulneración al derecho, solicitamos que se declare infundada la demanda. El doctor Eloy Espinosa va a hacer una pregunta. Gracias, señor presidente. Señor abogado, me imagino que usted conoce el precedente del caso Tarazona, ¿verdad? El precedente del caso Tarazona. ¿Lo conoce? Sí. Muy bien. Sí, sí. ¿Cuáles son los...? Ahí yo le pediría que mire para ver si se cumplen, lo importante es, ¿se cumplen los requisitos de la documentación que se acredita del caso Tarazona o no? Sí se cumplen, pero... Entonces... Pero tenemos los demás precedentes vinculantes establecidos como el 1392-2008
y el 2031 El 1392-2008 sobre el tema de los elementos que hay que acreditar para lo que se está planteando cuando la documentación se pide a la ONP. Disculpe. El precedente para ese tema es Tarazona, señor, no es otro. Entonces, la pregunta es muy concreta. ¿Se cumple con los requisitos de Tarazona o no? Sí, pero se vulneran otros precedentes vinculantes. Bueno, justifíquelo por escrito, porque no me queda claro dónde se vulneran otros precedentes del tribunal. Gracias. Señor abogado, el Tribunal Constitucional ya en reiterada jurisprudencia ha expresado, ¿no? El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha expresado un concepto, documento idóneo. Según ustedes, según la parte demandada, no habría documento idóneo. No habría un documento idóneo. Vista la causa, queda algo. Causa número 49, expediente 8148-2013, proceso de cumplimiento, seguido por Teodosio Daga Paredes contra la SUNAT. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Dani Minma Santoya. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a fin de ejercer el derecho de defensa de su patrocinado. Lo escuchamos con la mayor atención. Muy buenos días, señor magistrado. Y con su venia, señor presidente. Bueno, en este caso es un proceso de cumplimiento en el cual la demandante solicita que se le cumpla con su reincorporación laboral en mérito de estar inscrita en el último listado que fue aprobado por la Resolución Suprema 028-2009. ¿Qué es lo que sucede? De que, si bien es cierto, la trabajadora fue incluida en este último listado y pide mediante proceso de cumplimiento que se cumpla con su recuperación, digamos que la norma, la 27803, digamos que no cumple con los requisitos que establece con la pretensión que pide la demandante, toda vez que el artículo 11 y el artículo 12, que trata sobre la recuperación laboral, exige como condición de que exista una plaza vacante presupuestada permanente en la entidad del Estado. En este caso, la demandante no ha acreditado en autos que nuestra entidad cumpla con tenga una plaza vacante presupuestada. En el curso de proceso y conforme se le notificó antes de que se inicie el proceso judicial, se le indicó a la demandante que la entidad no está renuente a no cumplir con reincorporar en la institución, sino que a la fecha no cuenta con plaza vacante presupuestada, y esto inclusive fue informada en su debido momento al Ministerio de Trabajo. En ese sentido, nosotros creemos que el proceso de cumplimiento no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la sentencia del Tribunal Constitucional 168-2005, que establece que para que un mandato, digamos, se pueda pedir mediante un proceso de cumplimiento, sea un mandato vigente, un mandato cierto, no estar sujeto a controversia en las interpretaciones dispares, ser de ineludible y obligatorio cumplimiento y además ser incondicional. Y en caso, excepcionalmente, podría tratarse de un mandato condicional siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera estación probatoria. En este sentido, nosotros consideramos que el artículo 11 de la 27803 es clara al decir que los trabajadores inscritos en cualquier listado de los trabajadores estados irregularmente pueden ser reincorporados siempre y cuando exista plaza vacante y presupuestada. Y además, la misma norma deja una salvedad. En caso no exista una plaza vacante y presupuestada en la institución, el trabajador puede solicitar su reubicación a efecto de que cualquier otra entidad pueda ser reubicado. Por estas consideraciones, solicitamos que se declare improcedente su demanda toda vez que no cumple con los presupuestos para que se pueda tramitar en un proceso de cumplimiento. Gracias. Vista la causa, queda algo. Causa número 51, expediente 8261-2013, proceso de amparo,
seguido por Yuri Arnold Saldaña Saldaña, contra la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Señor presidente, solicita el uso de la palabra para informar en causa propia el demandante, el abogado Yuri Saldaña Saldaña. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar el derecho de defensa. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados, señores jueces del Tribunal Constitucional. Se presenta ante ustedes abogado y demandante de la causa Yuri Arnold Saldaña Saldaña, seguida contra el Poder Judicial sobre proceso de amparo. Para resumir brevemente los hechos que fundan esta demanda, señores jueces, debo manifestarles que con fecha 1 de abril del año 2009 fui contratado por la emplazada bajo un contrato de modalidad de suplencia para cubrir la plaza de la trabajadora titular Rosario Vázquez Murillo, conforme se acredita en autos mediante memorándum 504/2009 y mis respectivos contratos de trabajo. Sin embargo, con fecha 22 de septiembre de ese mismo año, fui rotado a una plaza distinta, por la cual fui objeto y finalidad de mi contrato en un primer momento. Esto es a la del tercer juzgado especializado de familia de Chiclayo. Conforme también se encuentra acreditado mediante memorándums y actas de actuaciones inspectivas de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lambayeque. Sin embargo, pese a ello, finalmente con fecha 31 de enero del año 2011, la emplazada dispuso dar por extinguida mi relación laboral. Despido que no fue motivado ni por ninguna carta de preaviso o una carta de despido. Sin embargo, de la tesis de mi defensa, debo alegar que el contrato de suplencia por el cual fui contratado fue en realidad un contrato que implicaba una relación a plazo indeterminado, por haberse desnaturalizado, puesto que se transgredió lo indicado en el artículo 61 del Decreto Supremo 003-97-TR, ya que el objeto y finalidad del contrato accidental de suplencia se desnaturalizó con la rotación por necesidad de servicio de la que fui sujeto desde la plaza para la que fui contratado inicialmente para suplir a la trabajadora titular Rosario Vázquez Murillo a la plaza del tercer juzgado especializado de familia. Lo que en forma objetiva me lleva a concluir la existencia de un fraude laboral por parte de la entidad demandada, a quien a través de un contrato de suplencia quiso dar la temporalidad a un puesto de trabajo que resultaba permanente en el tiempo, situación que justifica la desnaturalización del contrato modal, conforme lo establece el artículo 77 del Decreto Supremo 003-97-TR. Estos fundamentos, tanto de hecho y de la tesis que sustenta mi demanda, se encuentran amparados en las distintas resoluciones o jurisprudencia del Tribunal Constitucional, esto es, en su medida de procedibilidad de los fundamentos 7 a 20 de la sentencia del Tribunal del 206-2005, proceso de amparo, sobre lo que es la celebración con simulación que se convierte a un contrato sujeto a modalidad a un contrato de trabajo de duración indeterminada, haya su amparo en la sentencia del Tribunal Constitucional 7652-2006 y de igual y similar caso se debe observar la sentencia del Tribunal Constitucional expedida en la causa 3279-2009, proceso de amparo del Tribunal Constitucional, que sirvió, debo hacer énfasis en este caso, como sustento para que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo de Lambayeque, mediante su acta inspectiva de requerimiento de fecha 10 de febrero del 2011, que se encuentra en autos, establezca que el contrato a la que fui sujeto, contrato de modalidad por el que fui contratado, es uno a plazo indeterminado, mediante el cual requirió a la emplazada se me contratara a plazo indeterminado en esta misma entidad. Finalmente, una de las últimas jurisprudencias que hayamos actualizada es la que el Tribunal Constitucional expidió en la causa 589 de 2013, motivos por los cuales, señores jueces, solicito que mi demanda sea declarada fundada en su oportunidad. El doctor José Luis Sardón va a hacerle una pregunta. Señor abogado, entiendo yo de lo actuado en el expediente,
que efectivamente, como usted señala, lo cambiaron de plaza, o perdón, de puesto, digamos, pero bajo la misma plaza y en la misma condición, digamos, de suplencia, lo que se vendría a llamar una rotación, ¿no? Entonces, al haberlo rotado, ¿no?, a un puesto que iba a cumplir las mismas funciones bajo la misma plaza, ¿no?, lo único que había cambiado, digamos, era el lugar, ¿no?, y también la persona a la que usted estaba supliendo originalmente, ¿no habríase mantenido también esa condición de suplencia al haber ocurrido simplemente una rotación? Debo manifestar, señor juez, como respuesta a la pregunta, que si bien es cierto, no estamos hablando de un cambio de ubicación, como se puede evidenciar de la pregunta, sino estamos hablando del cambio de plaza, puesto que el contrato en el que que originariamente fui contratado fue para suplir la encargatura de una trabajadora titular, la doctora Rosario Vázquez Murillo, que es dueña de la plaza o titular de la plaza del juzgado penal para el que fui contratado. Posterior a ello, fui rotado a una plaza distinta, a la cual no es titular la señora Rosario Vázquez Murillo, es decir, a la del tercer juzgado especializado de familia. Entonces, cuando hablamos de rotación, hablamos de lo mismo que este tribunal, en una anterior sentencia, que es la del 3279, que claramente habla acerca de una rotación de un puesto de trabajo, de una plaza determinada a otra distinta, no hace la mención acerca de que estaríamos hablando de un cambio de ubicación por los mismos puestos, por las mismas funciones y finalidades, sino que esta cambia con la misma rotación e implica una desnaturalización del contrato. El magistrado doctor Eloy Espinosa le va a hacer una pregunta. Gracias, presidente. Un poco vamos sobre lo mismo. Un momento, la jurisprudencia del tribunal es muy clara. Cuando no hay desnaturalización, si conservo la plaza y tengo las mismas funciones. Salvo que usted me acredite que estemos en otra de las causales del artículo 77. ¿Estamos? Muy bien. Si estamos en esa lógica, la rotación... Vamos a analizar el término de lo que ocurrió con usted. En el caso concreto, usted entra en suplencia de una plaza indeterminada y en esa lógica, eso es lo que hay que determinar con claridad, a usted se le dice va a hacer lo mismo en otro sitio. Eso es lo que se le dice, ¿verdad? Se me dice en un primer momento, pase señor a suplir la plaza de la doctora Rosario Vázquez Murillo en el juzgado penal. No, y eso lo tenemos claro. El acto lesivo no es que a usted lo contraten para suplir a la señora Vázquez Murillo. El acto supuestamente lesivo es que a usted le dicen haga ciertas funciones ya no en ese lugar. Lo que tenemos que determinar es, ¿son las mismas funciones y en la misma plaza? Eso es lo que yo quiero tenerlo en claro. Entonces, cuando usted lo trasladan del lugar donde originalmente estaba, mire que digo lugar para no hablar de plaza y no comprometer las situaciones, entonces, ¿en qué términos lo hace? No lo he entendido, doctor. Es que eso es lo que quisiera que me explique bien. Porque si a usted lo que le dicen es vaya a hacer el mismo trabajo con la retención de la plaza original, señor, no hay más que discutir. Entonces, la jurisprudencia del tribunal es clara. Entonces, a usted no se le ha vulnerado el derecho. Entonces, si usted me acredita que no hay conservación de la plaza, si usted me acredita que no son las mismas funciones, ya tiene usted el caso ganado. Eso es lo que me tiene que aclarar. Entonces... Sí, doctor. Entendiendo la pregunta, debo manifestar que sí podemos estar hablando discúlpeme, podemos estar hablando de las mismas funciones, mas no de la misma plaza, puesto que la plaza original de la que es titular la persona a quien suplí es del juzgado penal al cual fui contratado, mas no titular de la plaza del tercer juzgado especializado de familia donde fui rotado.
Señor presidente. Vista la causa, queda al voto. Causa número 55, expediente 1520-2014, proceso de amparo, seguido por Abel Martín Romero Chauca contra el Juzgado de Familia Permanente de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Señor presidente, solicita informar por la parte demandante el abogado, solicita informar en causa propia el abogado Abel Martín Romero Chauca y solicita informar por la parte demandada el abogado Jorge Omar Vivas Oliva por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor abogado de la parte demandante, que en este caso lo está haciendo por causa propia, puede hacer usted uso de la palabra para ejercer su propia defensa. Lo escuchamos con la mayor atención. Gracias. Señor honorable presidente de esta primera sala penal del Tribunal Constitucional, señores honorables miembros de este colegiado, viene en agravio constitucional la resolución 6, su fecha 12 de febrero del presente año, la misma que declara, que confirma el rechazo liminar y que declara improcedente mi demanda de amparo contra una resolución judicial, por lo que solicito muy respetuosamente a este honorable colegiado revocar la precitada resolución y declarar fundada mi demanda. Asimismo, solicito muy respetuosamente a este honorable colegiado emitir un pronunciamiento sobre el fondo en atención al ejercicio de la competencia por razón de la materia para pronunciarse sobre el fondo. Fundo mis alegatos orales en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que a continuación pasaré a exponer muy brevemente. El tema controvertido en la presente causa se trata de la prescripción de pensiones alimenticias devengadas, las mismas que ascienden a la suma de 20.220 nuevos soles. Yo he interpuesto una acción de amparo contra una resolución judicial. El amparo de mi demanda está sustentada en la violación flagrante del principio constitucional del debido proceso y tutela procesal efectiva en la dimensión que protege mi derecho constitucional a obtener de la judicatura una resolución fundada en derecho, que en el presente caso no ha sido así. ¿Por qué no ha sido así, señor presidente, señores magistrados? En primer lugar, porque aún en el Perú existe un viejo principio muy arraigado en nuestra legislación. La ley solo se deroga por otra ley. En el presente caso, tanto el juez de paz letrado de la Corte Superior de Justicia de Huaura, así como la jueza de familia permanente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, no se pronuncian directamente sobre mi petitorio, es decir, yo solicito la prescripción de las pensiones devengadas de un periodo de 4 años aproximadamente, amparando mi pedido solamente en la aplicación del numeral 4 del artículo 2001 del Código Civil de 1984. Sin embargo, lejos de responder mi pedido, lejos de responder mi petitorio, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, genera una discusión y una controversia acerca de la naturaleza jurídica de la institución de la interrupción y de la institución de la suspensión, generando un razonamiento absolutamente incongruente, carente de razonabilidad y logicidad, porque dice que mi derecho sería amparado si yo hubiera solicitado la suspensión de la prescripción, hecho que no se encuentra prescrito en nuestra legislación, sobre todo en el artículo 317 del Código Procesal Civil de 1993.
Téngase presente que en el proceso de alimentos no hubo un pedido de suspensión por parte de la actora, que es servidora judicial de esa Corte Superior de Justicia, trabaja como secretaria durante muchos años de la Sala Civil. En segundo lugar, tampoco el juez activa la interrupción del término prescriptorio. Sin embargo, ellos sostienen que yo debí solicitarlo, desnaturalizando la institución de la prescripción. En segundo lugar, permítame, aplican un pleno jurisdiccional de familia que se hizo en ICA 2011. Obviamente este pleno jurisdiccional establecía que sí prescribe, que no prescriben las obligaciones alimentarias, ¿correcto? Sin embargo, de conformidad al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que estos plenos jurisdiccionales no son vinculantes. Este pleno jurisdiccional al menos no ha sido publicado, pero sí tomó las partes que le convenían a la servidora judicial para fundamentar de una manera inconexa y lógica su decisión. En tercer lugar, invocan una sentencia, finalmente diría yo, que es la sentencia 2132-2008, que es un proceso de amparo del Tribunal Constitucional, pero también la toman en el extremo en que le conviene, ¿no es cierto?, a la servidora judicial. Digo esto muy sencillamente, ¿por qué? Porque esta sentencia es sumamente importante, porque es una sentencia de prescripción de alimentos que no fue uniforme y que 3 magistrados la declararon fundadas, 3 magistrados infundada y uno simplemente no dijo absolutamente nada. Fue el doctor Bumón Gallegos. En esta sentencia del Tribunal Constitucional se gira un derrotero sumamente importante. Se dictan los criterios, las pautas que todo magistrado debe seguir para declarar el control difuso de la constitucionalidad, que desde mi punto de vista, eso es lo que debió hacer desde un primer momento la jueza de familia o el juez de paz del letrado. Es decir, señor, en su caso concreto no se aplica el numeral 4 del artículo 2001 del Código Civil Peruano de 1984, ¿no es cierto? Y tomando esos criterios para declarar inaplicable a mi caso concreto esa norma. Sin embargo, ella sostiene, bueno, los 2 magistrados sostienen que esta sentencia del Tribunal Constitucional se aplica a mi caso concreto cuando, bueno, este honorable Tribunal Constitucional conoce que el control difuso de la constitucionalidad solamente produce efectos inter alios par, es decir, es solamente analizando el caso concreto, que es diferente. En esa sentencia, el estado de necesidad de esa persona estaba acreditado, la niña sufría una enfermedad gravísima. En el caso de Autos no, porque es una servidora judicial que goza de un sueldo, que tiene estabilidad económica y que utiliza sus influencias para aplastarme, como ustedes no tienen idea, señores magistrados. Y además es importante esta sentencia porque implícitamente establece un límite al tantas veces mentado principio del interés superior del niño y del adolescente. Señor presidente, señores honorables miembros de este colegiado, está bien, esta sentencia es esclarecedora, pero también fija un límite. ¿Por qué dice el Tribunal Constitucional? Lo voy a decir en mis términos para no glosarlo, y sé que ustedes conocen perfectamente, honorables miembros, la dimensión de esta sentencia. Establece que el hecho de no cobrar, el hecho de no incrementar la pensión, el cobro de la pensión alimenticia, es porque el estado de necesidad ha desaparecido. Entonces genera un límite al principio del interés superior del niño, límite que debería respetarse en la presente causa para que el que está haciendo uso de la palabra no sea recluido en un establecimiento penitenciario, porque no voy a poder sufragar ese monto debido, y estos son hechos simplemente, señor presidente, a que yo no he pagado porque soy un sinvergüenza, porque soy un descarado, porque soy un mal padre. Yo no he pagado esa cantidad durante 4 años. ¿Y por qué no las he pagado? Porque primero tuve que hacer que se me reconozca ese Poder Judicial de Huaura, que me reconozca todos los pagos que yo le hice a su cuenta de Telegiros, de Telered, de su centro laboral. ¿Y la señora qué dijo? La señora dijo: yo recibo fuentes de diferentes partes del país.
y por lo tanto no quería reconocerme hasta que vino un juez y dijo, efectivamente, el demandado Romero Chauca, porque así me tratan allá, ¿no es cierto?, no debe nada y tiene inclusive un saldo a su favor de 2.200 nuevos soles. Pero fíjese el atrevimiento, señor magistrado, señores honorables miembros de esta primera sala del Tribunal Constitucional. Yo pedí que esa resolución quedara consentida. Sin embargo, ese Poder Judicial violenta el principio constitucional de la cosa juzgada, sin establecer ningún límite y aplicando el principio interior del interés superior del niño, dice, no, la cosa juzgada es flexible cuando se trata de niños y adolescentes. Esta es una adolescente de 16 años. Entonces, mi cosa juzgada no tiene valor, no tiene valor. Y encima me dicen, sí, está bien, no debes nada, pero no tienes ningún saldo a tu favor. Es decir, el Poder Judicial me roba una cantidad de dinero que es forzadamente pagado. Por estas consideraciones de hecho y de derecho, reitero muy respetuosamente mi solicitud para que la precitada resolución jurisdiccional sea revocada. Señor procurador, igualmente lo escuchamos con la mayor atención. Puede hacer usted uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores jueces constitucionales. Es lamentable que en esta vía constitucional se esté merituando, o para ser más preciso, criticando la labor jurisdiccional, la labor de nuestros jueces, como en este caso de la Corte Superior de Justicia de Bogotá, que dispusieron efectivamente resolver lo conveniente al pedido de la parte demandante en aquella causa sobre alimentos, en lo que corresponde efectivamente al pago de los devengados, conforme lo ha relatado el abogado de la parte demandante. Perdón, el abogado quien ejerce su propio derecho en esta causa constitucional. Y así también, señores jueces constitucionales, el propio abogado nos está dando la solución a fin de poder resolver el caso. Y dentro de todas estos alegatos que hemos escuchado, nos ha traído a colación el Pleno Jurisdiccional de Ica, que efectivamente trata acerca de la prescripción de la pensión alimenticia y lo determina que no procede en el caso establecido y lo fundamenta en los considerandos correspondientes. Así también nos ha traído a colación una sentencia que efectivamente pone de relieve algo que es fundamental en un menor, que es el interés superior del niño. Interés superior, señores jueces constitucionales, que en esta causa se está tratando de interpretar y mal amparten para poder acceder a un derecho que a nuestro juicio no corresponde. Finalmente, señores jueces constitucionales, si es que el problema aquí es del pago o no de la pensión alimenticia, yo quisiera preguntar por su intermedio y con todo respeto al abogado, quien ejerce su propio derecho, ¿qué es lo que ha hecho o si ha hecho valer la vía jurisdiccional ordinaria para poder revertir lo que a su juicio ahora le causa un perjuicio en sus derechos que estima constitucionales? Quizá interpuso un proceso de disminución de pensión alimenticia, quizá presentó, si es que lo hubiese hecho en esa causa, las pruebas que corresponden a su pedido, que hoy, como lo hemos escuchado, casi estamos hablando de un letrado indigente. Yo considero, señores jueces constitucionales, y reitero que esta no es la vía a fin de discutir estas situaciones que la justicia penal ordinaria ya le ha dado solución, y no solamente ello, sino también los plenos jurisdiccionales emitidos por nuestra Corte Suprema de Justicia de la República. Nuestra oficina, esta oficina jurídica del Estado a la cual represento, estima que esta causa debe ser desestimada de plano, como así lo habría entendido el juez constitucional de primera instancia, y porque además, señores jueces constitucionales, quiero poner en conocimiento suyo, esta no es la única causa constitucional que se está ventilando. Existen también otro proceso de amparo que gira también contra el primer juzgado de investigación preparatoria de Huaura, en donde se ha cuestionado
la tramitación de un proceso penal de omisión de asistencia familiar. Fíjense, este dato no lo teníamos o no lo habíamos escuchado el día de hoy y casi está llegando ya a esta instancia constitucional y seguramente nos veremos nuevamente aquí y estableceremos lo conveniente, porque en aquella causa constitucional de amparo, señores jueces, está cuestionando antitécnicamente la resolución 17 que rechaza o que le declara nulo el concesorio a la apelación interpuesta contra la resolución que declara improcedente la nulidad de citación a la audiencia de control de acusación. Eso, entre otras cosas, señores jueces constitucionales, que ustedes van a advertir en el debido momento en que tengan a bien resolver la presente demanda. Por esas consideraciones y dejando a salvo el derecho a ejercer la dúplica correspondiente, reitero mi pretensión inicial solicitando que se desestime la avenida en grado y se declare improcedente la presente demanda. Muchas gracias. A hacer réplica, señor abogado. Sí, señor. Puede hacer usted uso de la réplica. Señor presidente, yo lamento mucho que el procurador, que es el defensor del Estado, considere que las resoluciones judiciales son inmutables. Existe un principio y deber de la función jurisdiccional que precisamente es la debida motivación. También existe otro principio y derecho de la función jurisdiccional que es la indemnización en los errores judiciales. Las decisiones de los jueces no son absolutas. Yo estoy plenamente seguro que no hubiera cuestionado ni la decisión de primera instancia ni la decisión de segunda instancia si ellas se hubieran pronunciado de acuerdo a ley, porque el pleno jurisdiccional no es una norma legal. Mediante un pleno jurisdiccional yo no puedo derogar ni mucho menos inaplicar una ley que en ese momento se encontraba vigente. En segundo lugar, con una sentencia del Tribunal Constitucional, que no es una ley tampoco puedo derogar la vigencia. Y esa sentencia del Tribunal Constitucional, y aquí hay una equivocación gravísima en el Procurador del Estado, no trata sobre el interés superior del niño. Es uno de los puntos, es uno de los tópicos. De lo que trata esa sentencia es exactamente acerca de la prescripción de las obligaciones de las pensiones devengadas, que los mismos magistrados, el presidente del Tribunal Constitucional, Urbiola, el magistrado Álvarez y el magistrado Eto, votaron en el sentido en que se declare infundada, porque los otros tres restantes magistrados habían confundido que lo que se pedía era la prescripción de la obligación alimentaria. Obviamente la obligación alimentaria es imprescriptible y ellos hacen una delimitación que considero razonable, coherente y congruente. Por lo tanto, no trata del interés superior del niño esa sentencia, más bien establece una limitación sumamente importante, que es el límite con el estado de necesidad. Y en segundo lugar, parece que el procurador no ha leído este proceso de amparo. Estamos aquí ante un proceso de amparo y esa es la característica de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Yo estoy en el Redán desde el año 2005. Yo estoy destruido como una persona, porque para la Corte Superior de Justicia de Huaura, donde ella es una servidora judicial, yo soy un delincuente. Y ahora ha aprobado este señor que está aquí frente a mí, que esa es su tesis. No tiene por qué hacer ver algo que no está absolutamente comprometido. Si yo recurro a la vía jurisdiccional, y así lo ha dicho también el Tribunal Constitucional, sí se puede cuestionar las resoluciones jurisdiccionales. Y yo me he preocupado, he sido durante 12 años, señor presidente, señores magistrados, profesor de Derecho Constitucional en la ciudad de Piura, pero por el hecho del Redán me vi manchado y tuve que dejar de trabajar, dejar de aceptar cargos públicos, porque el propósito aquí es hacerme daño y liquidarme. Por eso, ojalá que la vida no te recompense de la misma manera por haberme llamado indigente, por haber protegido a una persona que goza de un privilegio
que goza de una influencia que yo no sé de dónde emana, pero que me ha destruido, señor presidente, señores magistrados. Y por último, lo que yo considero que hubiera hecho la jueza es tomar los parámetros, no glosarlos, porque no motiva el que glosa, porque me debe permitir a mí, razonablemente, como lo dice este honorable Tribunal Constitucional, poder inferir de su razonamiento las razones de hecho y de derecho que fundamentan cada una de su decisión. Fundamentar no significa extraer del pleno y colocarlo en la sentencia, extraer de la sentencia y colocarlo en la sentencia, obviamente lo que más le conviene a la servidora judicial, porque yo estoy seguro que si no fuera una servidora judicial hubiera ocurrido todo lo contrario. Y por último, señor presidente, algo sumamente importante: una ley solo se deroga por otra ley. Un pleno, un acuerdo, el acuerdo plenario o la casación, por más obligatoria que sea, en este caso un pleno de familia no es obligatorio, no tiene la fuerza derogatoria para decir en tu caso concreto es inaplicable. El tema central aquí es que la norma, la jueza no hizo ningún menor esfuerzo, despreció la sentencia que he citado y no hizo control difuso de la constitucionalidad. Eso yo sí lo considero motivado y debidamente razonable. Gracias. Señor abogado, ¿va a hacer usted uso de la dúplica? Sí, muy bien. Muy brevemente, lo escuchamos igualmente con la mayor atención. Gracias, presidente. Solamente para precisar, efectivamente, ninguna autoridad está exenta de control, ya lo ha dicho este Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, pero a propósito de ello también la funcionalidad de un juez está específicamente para hacer cumplir la ley. Existe un proceso o existió un proceso en donde no se cumplió con los presupuestos que establece la ley, que corresponde en este caso en amparo de un menor de edad, y es lo único que han hecho nuestros jueces constitucionales, nuestros jueces que también son jueces constitucionales, es aplicar la ley que corresponde a cada caso concreto. Finalmente, se ha hablado aquí de que la sentencia del Tribunal Constitucional que acaba de citar el abogado, quien ejerce su propio derecho, no habló nada en lo que corresponde al interés superior del niño. Bueno, esto es completamente errado, señores jueces. La premisa de aquella sentencia, en la aplicación de lo que corresponde al pago de los devengados, específicamente se centra en atender el interés superior del niño, que ahora, también en esta causa constitucional, el abogado ejerciendo su propio derecho también pretende desconocer. Por esas consideraciones, reitero mi pretensión inicial, que se sirva de desestimar la venida en grado, declarar improcedente la presente demanda y además, señores jueces constitucionales, que me permitan, atendiendo la temeridad y mala fe en la pretensión del abogado de la parte de quien ejerce su propio derecho, imponerle una multa judicial a 3 URPs. Muchas gracias. Vamos a solicitar a los señores magistrados, vamos a preguntar a los señores magistrados si van a tener alguna intervención. Ninguna. Solamente una pregunta al señor abogado que está haciendo su propia defensa. Este es un proceso de amparo contra resolución judicial y al Tribunal Constitucional se va, como quien dice, señores, aquí se han afectado mis derechos constitucionales, fundamentales o no. En este caso, ¿qué derecho considera usted afectado? Como lo he dicho al inicio de mi exposición, señor honorable presidente, señores honorables miembros de esta primera sala, he dicho, se ha violado el principio constitucional del debido proceso y la tutela procesal efectiva en la dimensión que protege mi derecho constitucional a obtener de la judicatura una resolución fundada en derecho. Y además tendría que agregar, he sido lo suficientemente exquisito para encuadrar mi pretensión en las exigencias que el mismo Tribunal Constitucional ha establecido cuando se trata de recurrir a la vía del amparo, cuando se trata de cuestionar las resoluciones judiciales. He presentado los medios de prueba, he acreditado, lo he hecho de manera pedagógica y metodológica para que quede absolutamente claro.
Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas en la fecha no hay informes orales por no haberlos solicitado conforme al reglamento del Tribunal Constitucional o porque no se han apersonado a realizarlo habiéndolo solicitado. Antes de levantar la sesión, quiero agradecer a los señores abogados de esta hermosa ciudad de Trujillo su permanencia y su participación en esta primera audiencia descentralizada del Distrito Jurisdiccional del Tribunal Constitucional Norte. Se da por vista las otras causas y se levanta la sesión hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.